Hoy en la Batidora Cultural volvemos a tener la suerte de contar con Pau Gómez, escritor, periodista, director del Festival Antonio Ferrandis de Paterna, en definitiva, un amante del cine. Ha escrito varios estudios sobre cineastas como Robert Zemeckis, Clint Eastwood, Pedro Almodóvar o Alejandro Benávar. Le hemos tenido aquí en muchas ocasiones. Hoy nos presenta Un buen año, las películas imprescindibles para pasar los 365 días más apasionantes de tu vida. Lo primero de todo, gracias por concedernos una vez más una entrevista a la Batidora Cultural. A vosotros por invitarme. Es un verdadero lujo estar contigo. Lo primero que vemos, incluso en la portada, es el prólogo de Viggo Mortensen. ¿Cómo decides proponerle a Mortensen el desafío de escribir el prólogo de un libro tan apasionante? Bueno, yo quería que el libro, sentía que mi presencia era demasiado extensa en el libro, en un libro de más de 600 páginas, donde solo estaba yo, no había otra voz. Y pensé que alguna persona de las que estuviera en el libro debía hablar también, o sea, debía tener su... ¿no? Y entonces me di cuenta, pensé en Viggo porque me di cuenta que las 5 películas que hay en el libro definen varios momentos de mi vida y de mi pasión por el cine. Hay una película de los 90, otra película a principios de los 2000, otra película del 2007, otra película del 2000... O sea, es una presencia muy escalonada en la que ves evolucionar a Viggo Mortensen como actor, pero yo también evolucioné como espectador junto a él, ¿no? Y eso me parecía muy interesante. Y así es como yo le vendí realmente la moto a Viggo Mortensen. O sea, le dije, este libro, tú eres una parte pequeña de él, pero me gustaría que recordaras esas películas y también las películas que a ti te han marcado, o sea, las películas que son fundamentales o lo que eso te retrotrae a tu infancia o cuando empezaste a apasionarte por el cine. Y entonces él ahí se fue ya por las ramas, como buen casi argentino que es, y entonces empezó, bueno, le vinieron los recuerdos de su madre, que fue la primera que le llevaba al cine, todo eso está en el prólogo. Y luego fue muy interesante ver cómo volvía a esas películas Atrapado por su pasado, a Green Book, a Capitán Fantástico, al Señor de los Anillos, con uno volviendo a cada una y recordaba, ¿no?, lo que habían significado en su trayectoria, haciendo un poco la vista atrás, como legado. O sea, yo he llegado aquí gracias a esto. ¿Qué significó esto entonces? Y ahora que la veo con perspectiva, ¿qué significó esta película para mí? Me pareció muy interesante. Y su prólogo es una maravilla. Sí, la verdad es que es una maravilla y es muy interesante lo que comentas. Hay algo en el libro que es el tono. El tono tiene un componente periodístico, claramente como en todas tus obras, pero hay otro muy cercano. Hay un componente de aficionado al cine. ¿Cómo elegiste el tono que ibas a emplear en el libro? O si lo decidiste o si fue algo que sucedió. Sucedió. Normalmente en mi libro sucede. Yo escribo, me pongo a escribir como siento que tengo que escribir sobre esa persona o sobre ese tema en concreto, sobre esa película. A ver, yo lo que hice fue darle la vuelta a un concepto, porque es un libro que a mí Planeta me propone, no es una idea, es el primer libro que yo no le propongo a un editor. Es el primero que me proponen a mí, o sea, el primer encargo, digamos. Y entonces yo dije que sí, pero sí lo podía hacer mío totalmente. Yo tendría libertad absoluta para elegir las 365 películas y eso me daba la opción de convertir el libro en una especie de autobiografía. O sea, voy a contaros mi vida o mi pasión por el cine a través de las películas que a mí me han hecho amar este arte. Y es, por eso al final ha acabado siendo mi libro más personal. O sea, el libro que mejor me define, que define mi gusto, que define si me gustan más las películas bélicas o las películas de ciencia ficción, es este libro. ¿Por qué? Porque cada película me ha acompañado en un momento de mi vida y eso también lo quería reflejar en el libro, pero no lo hice conscientemente. Cuando yo me ponía a escribir sobre una película en concreto que me llevaba a un momento o al momento en el que yo la descubrí, yo tenía que escribir sobre eso, porque hay una parte emocional, hay un vínculo emocional con esa película. Y esas películas, todas ellas, tienen un vínculo conmigo. Como para todos los cinéfilos, Sí. realmente, ¿no? Supongo que previa a la lista definitiva que hiciste, confeccionaste, habría muchos más títulos, habría una prelista. ¿Cuál fue tu primer criterio o el criterio que seguiste para confeccionar la elección final? Bueno, hubo una prelista de unas 1000, alrededor de 1000. Fue más difícil, yo siempre lo digo, no más costoso, pero más difícil, que no es lo mismo,
seleccionar las películas que escribir sobre ellas. Fue más difícil. ¿Por qué? Porque primero haces una primera criba y haces 1000 películas que te han marcado, ya dejando algunas fuera, que 1000, si has estado toda la vida viendo películas, son muy pocas. Y luego de esas 1000 sabes que te tienes que quedar con 365. Y es cuando empiezas a valorar. Esta película debería estar, no debería estar, esta película por qué no. ¿En qué me basé? Bueno, me basé primero en que me gustaría que hubiera cierto equilibrio entre los géneros, incluso en los que menos me gustan. ¿Por qué? Porque yo entiendo que, aunque sea un libro que me define a mí, tiene que gustar o intentar gustar a todo el mundo, aunque sea una parte del libro. Entonces hay gente que es muy apasionada del western, que no es un género que a mí me haya vuelto loco nunca. Entiendo que debe haber un apartado de western. Entonces ahí intenté un poco equilibrar. Y luego las típicas películas que están en todos los libros y en todos los listados, algunas quería que estuvieran porque me han acompañado durante mi vida, me han enseñado cosas y cada vez que las veo me descubren algo nuevo, y otras sentía que ya sobraban, ¿no? Si estaban en otros listados, si todo el mundo las había visto, ¿por qué tenía que recomendarlas yo? Ciudadano Kane, Qué bello es vivir, sí, son películas increíbles, pero a mí me da la oportunidad de a lo mejor incluir otros títulos, si no incluía esos, incluir títulos que yo pensaba que merecían un protagonismo que a lo mejor en su momento no habían tenido ni por parte del público ni por parte de los críticos. Y bueno, para mí ha sido una oportunidad de reivindicar muchas películas. Interesante, una segunda oportunidad a unas películas. El libro viene estructurado en diferentes bloques según géneros. ¿Tenías claro ese formato o barajaste otras opciones? A ver, mi primera idea era todavía más arriesgada, que era hacer una película para cada día. Es decir, el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, y poner el 25 de diciembre Jungla de Cristal, por ejemplo, ¿vale? Pero me di cuenta que era muy costoso. Y la editorial tampoco lo acababa de ver, y fue mi editor en Planeta quien me sugirió organizarlo por géneros y dentro de cada género un orden alfabético, y no nos complicamos. Y sí que la verdad es que ahí está bastante bien, porque no te remites a un día concreto, no te ligas a un día concreto, porque nosotros a lo mejor en Navidad no nos apetece ver una película navideña, ¿vale? Y porque a lo mejor, o sea, yo no quería hacer una guía en la que cada día yo te tenía que decir lo que ibas a ver al día siguiente. Yo aquí propongo 365 películas y cada uno que las elija como quiera, porque a lo mejor un día no te apetece ver una comedia, pero a lo mejor el día te apetece, necesitas ver una comedia. Y es totalmente lícito que, según tu estado de ánimo, tú quieras ver una película u otra. Por eso también era interesante clasificarlas por géneros. Me apetece ver un western, ¿vale? A los que les gustan el western. Venga, pues me voy a ver un western, a ver qué me recomienda este libro. Me apetece ver una película de animación con mis hijos o solo, o una película de animación adulta. ¿Qué me recomienda el libro? A eso me refiero. La verdad es que leyendo el libro de forma concienzuda, he visto que has diseccionado muy bien las películas. Me gustaría que desarrollaras algunos temas que abordas en el libro, de los muchos que tratas, pero me gustaría centrarme en unos pocos. Marcas, gracias a la película Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah, el final de un tipo de cine que termina en 1969. ¿Por qué eliges hablar de ese pequeño momento y qué tipo de cine desaparece? Bueno, es el momento en el que Hollywood cambia por completo. No es que cambia, es que sobrevive. Porque Hollywood en los años 60 iba abocado a la destrucción o a la autodestrucción. Era una industria que solo producía westerns y musicales, y que buscaba hacer películas todo lo espectaculares que se pudiera, pero totalmente vacías. Y películas muy predecibles, donde había un chico y una chica que tenían que acabar enamorándose, donde había un villano que tenía que acabar ajusticiado, y donde el público ya sabía lo que se iba a encontrar. Y eran películas con las que el público no podía empatizar. Entonces apareció un pequeño grupo de directores muy jóvenes que eran muy admiradores del neorrealismo, muy admiradores de la Nouvelle Vague y del cine europeo, y de la libertad del cine europeo, ¿no? Del hecho de salir a la calle con una cámara y rodar con la cámara al hombro, que era algo impensable en Hollywood, o rodar con actores no profesionales, ese tipo de cosas, o rodar un villano que fuera carismático y que pudiera conectar con el público, o en vez de un héroe,
retratar a un antihéroe como Travis de Taxi Driver. Y entonces hubo una generación de directores americanos que quisieron imitar a los autores europeos. Y ese cine empezó a, claro, el público de repente tenía un tipo de películas en los cines que nadie les había ofrecido jamás y se fueron como locos a ver ese tipo de películas. Y para mí el movimiento del nuevo Hollywood es fundamental y por eso hay varias películas en el libro que hablan de esa transición, ¿vale? Porque Grupo Salvaje es un poco la manera en la que Sam Peckinpah destruye el western, ¿vale? Y es una película que anticipa un tipo de director que luego se consolidará con Quentin Tarantino. Pero Bonnie and Clyde para mí es la película clave, la película que hace clac, que cambia totalmente Hollywood, porque es la primera película en la que se ve en toda la historia del cine americano a un policía corrupto. Nunca antes se había cuestionado la ética de un policía. Y la primera película que plantea a dos delincuentes, asesinos y ladrones como héroes y como personajes con los que el público se identifica, con los que por supuesto no quieres que mueran. Mueren porque es una historia real y porque mueren en la historia real. Pero ahí hay una inversión de roles muy interesante y de conceptos en el público que para mí cambió totalmente la visión del cine y salvó a la industria porque se convirtieron en grandes éxitos de taquilla. El Padrino forma parte del nuevo Hollywood y se convirtió en la película más taquillera de la historia. Luego ya sí, aparece Spielberg, aparece George Lucas, que forman parte de este movimiento, pero se dan cuenta de que pueden hacer un cine de autor, como es Tiburón o Star Wars, que son películas de autor, para un público masivo. Y entonces es la jugada perfecta. Es un cine totalmente artesanal, un cine artístico, un cine que no se mueve por convencionalismos en absoluto, pero que deja millones y millones en taquilla. Entonces, para mí es clave, o sea, es la época que mejor define lo que es Hollywood. Hablando del nuevo Hollywood, hay un bloque de ciencia ficción, evidentemente tenía que haber, ¿no? Y has incluido 2 películas de Spielberg y 3 de Star Wars. ¿Cómo redefinió o cómo redefinieron los directores de nuevo Hollywood la ciencia ficción hasta nuestros días? ¿Qué cambios hubo? Bueno, la ciencia ficción era un género hasta los años 70 vinculado, salvo 2001, que todo el mundo la tenía como la joya de la corona de la ciencia ficción, y la mitad no la entendían y aún así le rendían pleitesía. El cine de ciencia ficción siempre había estado relacionado con la serie B y con un cine muy minoritario, ¿no? De autocines, de programa doble de autocines. Roger Corman. Los primeros directores que le dieron un caché al cine de ciencia ficción fueron los del nuevo Hollywood. Está George Lucas, pero tenemos que... A ver, Ridley Scott no es el nuevo Hollywood, pero la aparición de Alien no hubiera sido posible sin esa tendencia hacia un cine diferente que surge en los años 70. Pero sí que hay un tipo de cine muy valiente y que sienta las bases de lo que es la ciencia ficción actual. Porque en cuanto a esa fase, que es una película absolutamente filosófica y absolutamente, para mí, nada mainstream, fue un gran éxito de taquilla, pero fue una película que tuvo 12 directores de fotografía. 12. Y fue una película que costó muchísimo de hacer y fue el primer, o sea, creo que es uno de los 2 únicos guiones originales que ha hecho Steven Spielberg en su carrera. El otro es Los Fabelman, porque inteligencia artificial es una herencia de Kubrick, aunque escribe el guión. Y es el guionista también de Poltergeist, aunque no dirigió, aunque sí que la dirigió de verdad, oficialmente no la dirigió. Pero por eso te digo que era cine de autor, pero era cine a lo grande. Venía a hacer Tiburón y él podía hacer lo que quisiera. Hizo una superproducción inmensa llena de efectos especiales, con 12 directores de fotografía, montó un hangar para toda la base de la NASA cuando tenían el contacto final con los extraterrestres y hizo una película absolutamente histórica, que además hacía pensar, porque la ciencia ficción hasta entonces no hacía pensar. Era un enfrentamiento entre buenos y malos. Normalmente los malos venían de otro planeta. Eso no, o sea, era la búsqueda de lo maravilloso, de lo fantástico, el contacto entre el ser humano y el ser extraordinario llegado de otro planeta, que luego tuvo su continuación, ¿no? Con ET, pero en otra escala. Yo creo que ahí Spielberg sentó las bases de lo que ahora es una ciencia ficción evidentemente mucho más filosófica, comprometida, rebuscada,
Si ahora quieres ver una película realmente profunda, seguramente la vas a encontrar en ciencia ficción, sin duda. De hecho, pones algunas películas bastante profundas, ¿no? Her, por ejemplo, en ese apartado. Bueno, Gen la he puesto en cine ¿En romántico. cine romántico? Puede ser la puesto en ciencia ficción. En el bloque de terror pones dos films españoles. Me ha sorprendido porque el libro no tiene muchos films españoles. Los otros de Amenábar y Verónica de Paco Plaza. ¿Crees que el género de cine de terror es el que más ha destacado fuera de nuestras fronteras y en el que quizá el cine español ha destacado más también en España? Sí, a ver, aquí es que se ha hecho siempre, pero ya incluso en el franquismo, se ha hecho un cine de terror prodigioso. ¿Por qué? Porque este sí que era un cine desinhibido, un cine con pocos recursos, pero un cine donde tú podías mostrar lo que quisieras y sabías que la censura no se iba a fijar en las películas de terror, iba a mirar otro tipo de películas. Entonces se creó una escuela muy buena que luego potenciaron directores como Amenábar, Balagueró, Paco Plaza, Bayona, Rodrigo Cortés. O sea, es que además ha coincidido, ¿no?, con una generación absolutamente excepcional de directores de cine de terror, pero que heredan su pasión de los Jesús Franco, de Paul Naschy y también de, por supuesto, del cine americano de terror de los años 70. Y a partir de ahí se genera un conglomerado absolutamente maravilloso. Por ejemplo, Verónica es una película de posesiones que bebe maravillosamente bien del Exorcista, pero que se sitúa en el extrarradio de Madrid, en la que escuchas Héroes del Silencio y en la que todo se crea un conjunto absolutamente cañí, pero con un toque de terror cotidiano que para mí es una obra maestra. Yo se lo he dicho a Paco Plaza muchas veces, nunca vas a hacer una película mejor que Verónica, porque es una obra maestra. Y es una película que a mí el libro me daba la oportunidad de reivindicar. Sí, Los Otros es una joya, es una obra de arte, pero es una película con una estrella americana, producida por una estrella americana, con un presupuesto absolutamente espectacular y rodada con un pozo de artesanía muy bueno. Pero es otro tipo de cine, es un cine de interiores, es otra cosa. Verónica es una película muy loca en muchos aspectos y que bebe directamente de los clásicos americanos. Los otros no, los otros es una película muy literaria, muy gótica. Son dos maneras muy diferentes de entender el cine de terror, pero sí, vamos, el cine de terror español es maravilloso. Antes de la charla hemos estado comentando que yo creo que no eras consciente que hablando de las películas también has hablado de la historia del cine, que de forma subjetiva tal vez estabas explicando la historia del cine y me parece muy interesante, no sé si lo has hecho de forma consciente, pero leer este No, libro es un viaje también a través del cine, bueno, pues más allá de las películas, sí, por me supuesto. alegra que sea así o que lo ves así, porque no, evidentemente la idea nunca fue hacer un libro sobre historia del cine, porque entonces hubiéramos cogido eh, Intolerancia de Griffith y hubiéramos ido a Lo Calzado Potenkin y hubiéramos cogido, no sé, películas anteriores al Maquinista de la General, que creo que es la película más antigua que yo he incluido en el libro. Y no nos hubiéramos centrado tanto en el cine de los 70, 80, 90 y siglo XXI, que es, digamos, el grueso, ¿no?, de las películas que yo escogí. Pero me alegra un poco que tú hayas, o que el lector, o tú como representación del lector, pues sea capaz de hilvanar, ¿no?, de juntar, o de cuando estás leyendo un capítulo con el que vuelves al nuevo Hollywood, que tú recuerdes la otra película o las otras películas de los géneros anteriores que te hablaron del movimiento del nuevo Hollywood y que hagas una correlación entre ellas. O que veas el cine comercial y mainstream de los 80 y el auge del blockbuster y que sepas que eso es una consecuencia directa de Tiburón y Star Wars en los años 70 y que el propio lector vaya trazando esos puentes entre las películas, entre los géneros y entre las épocas, me parece genial, pero en absoluto fue intencionado. Ha sido como la línea de puntos, ¿no? Sí, Trazarla y me ha correcto. parecido muy interesante. ¿Cuál ha sido él o los géneros que más has disfrutado escribiendo? ¿Cuál ha sido esa es buena, ciencia ficción? Ciencia ficción, es que no sabía decirte si tengo un género favorito. No sabía decirte. Y luego el cine criminal. Cine criminal. Tener la ocasión de ponerte delante de un ordenador para escribir sobre Érase una vez en América, o sobre Goodfellas, o sobre El precio del poder, o sobre Los tres padrinos, es un regalo. O sea, para una persona que ha crecido viendo películas y que se gana la vida escribiendo sobre películas,
es un regalo. Bueno, ahora la gente va a conocer lo que esta película ha supuesto para mí. ¿Por qué Érase una vez en América es una de las mejores películas sobre la mafia que se han hecho jamás? ¿Por qué hay que reivindicarla? Porque nunca está, digamos, en el top 3 o en el top 5. Sí, debería estar, porque es una obra maestra. Y luego la ciencia ficción, es que claro, la ciencia ficción es un género por el que yo siento mucha debilidad, porque mis directores favoritos de siempre, desde Spielberg hasta James Cameron, hasta ahora Christopher Nolan o Villeneuve, eh, han hecho obras maestras, todos han hecho obras maestras de la ciencia ficción. Y creo que es un género tan complejo de hacer desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista visual, que el que consigue una obra redonda de ciencia ficción tiene el triple de mérito que con cualquier otro género. Yo coincido, creo que coincidimos aquí un poco todos. Te pido, para terminar, una pequeña reflexión, porque en los últimos años estamos viendo muchos libros, libro guía, podemos decirlo, sobre un compendio de películas, para que el lector tenga posibilidades de conocer más películas o hemos dicho, una pequeña guía. ¿Por qué crees que en este momento, pues siempre ha existido este tipo de libros, pero por qué crees que en este momento hay un auge? ¿Por qué ahora mismo hay muchos más libros? Quizá porque hay más oferta, quizá porque el cine ya no tiene el valor que tenía hace unos años, no sé. Pues yo creo que va por ahí. Me lo he planteado muchas veces y creo que porque yo pensaba en cuando yo era pequeño o cuando yo era un chaval, qué significaba para mí ver una película en televisión. ¿Qué significa verla en televisión y verla en cine? Verla en cine, evidentemente, era una experiencia inigualable, que sigue siendo inigualable. Y luego verla en televisión significaba enterarte de que hacían una película concreta, un día concreto, en un canal concreto, y esperar con ansia que llegara ese día y esa hora para coger tu vídeo VHS y grabarte la película. Eso, o el ritual que yo hacía todos los viernes por la tarde de ir al videoclub. Eso se ha perdido. Eso era una magia que tenía el cine, donde no hacía falta que eligieras tu película favorita, venía a ti. Ahora tenemos una oferta de plataformas tan gigantesca, o sea, cualquier película de la historia del cine está al alcance de nuestra mano en el sofá de nuestra casa. Y eso genera una sobreabundancia que nos impide muchas veces tomar la decisión de con qué me quedo, qué película veo. Un poco yo creo que el auge de este tipo de libros, o al menos lo que pretende en mi libro es, bueno, déjame que yo te recomiende. Todas las películas que están en el libro se pueden encontrar en plataformas. Eh, Creo que hay tanta oferta, a partir del auge del streaming sobre todo, que se ha perdido muchos rituales que yo echo de menos vamos, no los cambio por nada del mundo. Agradezco muchísimo haber crecido en los 80 y haber vivido esos momentos. Eh, que se ha perdido una magia que corremos el riesgo de que nos engulla esa sobreabundancia de películas, ¿no? Películas en algunos casos muy malas, muy malas. Y cuando yo veo ciertos productos de ciertas plataformas que se han rodado con 150, 200 millones de dólares de una manera absolutamente deleznable, digo, bueno, nunca debemos perder la perspectiva de que esto es un arte y no hay que desprestigiar un arte ni desvirtuar un arte para convertirlo en negocio. Entonces, mi intención o la intención de estos libros es, ¿existen obras de arte en todos estos monstruos del streaming? Claro, pues son estas. Interesante. Es una labor complicada, deduzco. Mientras estaba escuchando la entrevista y tus respuestas, me ha venido a la mente, por último ya, la dificultad intrínseca que tiene que ser conseguir hoy en día, con la falta de atención, con el tiempo tan limitado que tiene la gente, conseguir estimular al lector con las palabras, solo con las palabras, para que pueda ver una película. Me parece muy complicado, ¿verdad? Bueno, sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque mis textos en este libro son cortos. La verdad es que se leen en muy poco rato, 3 minutos. Y es como una especie de caramelito, ¿no? Que yo te pongo, toma, si quieres el resto del paquete de caramelos, ponte la película. Creo que nos pasamos el día leyendo. Lo que pasa es que no somos conscientes. Leemos en Facebook, leemos en Twitter, leemos periódicos digitales, leemos. Ya que leemos, pues leamos también las páginas de un libro y cojamos un libro, pasemos, vayamos al género que más nos interesa o abrámoslo
por la página que salga, leamos la película y que esa película nos haga una introducción a la obra que se nos está proponiendo. Y me parecía muy interesante. Sí, claro que sí, se puede con palabras, se puede invitar a la imagen, claro. Pues te agradezco muchísimo la entrevista, Nada. como siempre, Pau. Gracias a vosotros.